Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lección número 16, donde tocaremos el punto del verbo auxiliar have. Este es un verbo muy importante para todos ustedes, quienes al final de estas 20 lecciones quizás empiecen a buscar trabajo en el ámbito de servicios. Estas preguntas con el verbo auxiliar have son extremadamente comunes y las hacemos todos los días para comunicarnos entre jefe y empleados, e inclusive entre colegas o para hacer preguntas a los clientes. Así que pongan mucha atención a esta clase porque le va a servir de mucho una vez que empiecen a laborar en un ambiente de negocios en inglés. Como siempre, casi al final de esta lección les voy a ofrecer un pequeño quiz para que ustedes comenten, para que ustedes compartan sus respuestas en los comentarios de este video y así interactuemos todos juntos en la comunidad del Método Miller. Así que sin más preámbulos, empecemos la clase. Hola amigos y bienvenidos a esta lección número 16 de su Método Miller. En esta lección vamos a seguir con el tema de las preguntas. Acuérdense que lo que siempre les digo, que las preguntas es la manera más rápida de obtener la información precisa que estemos buscando. Por eso, mientras mejor hagamos las preguntas, mejor serán las respuestas y mejor será la información que vayamos a almacenar en nuestro cerebro. En esta ocasión voy a tomar algunos minutos para enseñarles a ustedes cómo se hacen preguntas con ese auxiliar have en inglés. Have, como auxiliar. Por ejemplo, en clases anteriores ya vieron cómo utilizamos este auxiliar, el cual tiene el valor de yo, he, él, ha, nosotros hemos. Ellos han, tienen ese sentido de auxiliar para hacer frases más complicadas. Entonces, en esta lección vamos a enfocarnos en cómo hacer preguntas utilizando este auxiliar. Y aquí, como pueden ver, tengo las tres formas que ustedes verán este verbo como auxiliar en inglés. Tenemos have en su forma regular, tenemos has y tenemos had en pasado, had. Y preguntarán ustedes por qué no pongo el futuro. Es porque el futuro simplemente, como todo otro verbo, solo se le añade la palabra will al principio y eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero el mismo no se modifica. Ok, el primer caso es de have y ese se utiliza para los pronombres, para todos los pronombres con excepción de él, ella o eso, en el cual utilizamos has. Ya ustedes saben eso de la lección anterior y para hacer preguntas se utiliza la misma regla. Y had se utiliza para todos los pronombres personales. Ahora bien, es importantísimo una de las razones por las cuales les traigo esta clase es porque casi yo diría que un 30% de las preguntas que ustedes se vayan a hacer o vayan a hacerle a un profesor, a algún instructor, tienen que ver con este tipo de preguntas. Y otra cosa muy importante es que cuando ustedes hagan una pregunta, la mayoría de las veces, un 90% de las veces que ustedes hagan preguntas con el auxiliar have, van a tener que utilizar la forma del participio pasado de los verbos. Así que es importante que todos ustedes ya hayan descargado la lista de los más de 160 verbos regulares e irregulares que les puse en el website oficial de Método Miller en teachable.com para que los vayan repasando, lo vayan estudiando, porque muchas de las preguntas que ustedes se van a hacer van a tener que escoger ese verbo de la tercera columna del participio. Ok, así que asocien esta pregunta con esa tercera columna, que es bastante común. Y de igual forma sucede en español. Cada vez que ustedes van a preguntar, yo he comprado, ven, el verbo que van a utilizar subsecuente a ese auxiliar siempre va a terminar en ado o en ido. Y si es un verbo irregular, por ejemplo, roto, yo he roto, entonces de todas formas está en esa tercera columna del método Miller, al cual ustedes deben ir directamente para formar la pregunta de manera correcta. Ok, entonces aquí voy a ponerle unos cuantos ejemplos para que ustedes tengan esto aún mucho más claro. Vamos a empezar con have en el presente, con algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo trabaja. Por ejemplo, aquí tengo una lista de frases y tengo en este lado en español y en este lado tengo en inglés. Si ustedes quieren, por ejemplo, preguntar, hemos terminado ese proyecto. Hemos terminado ese proyecto en forma de pregunta. Hemos terminado ese proyecto. Entonces se harían en inglés la pregunta, have we finished that project? Have we finished that project?
fíjense lo que sucede. Estamos utilizando have porque estamos hablando de nosotros. Ok, terminado, hemos terminado. Ahí se refiere a un grupo de personas en que se incluyen ustedes también. Por eso que utilizamos en inglés have we finished. ¿Qué sucede con ese finished? ¿Por qué le ponemos esa ed? Porque aquí tenemos terminado, ado. Así que nos vamos a esa tercera columna del método Miller de todos los verbos. Y allá ustedes se van a dar cuenta que el verbo finish, terminar, en su pasado es finished y en su participio también es finished. Así que utilizamos entonces finished that project. Have we finished that project? Y aquí tienen la frase totalmente hecha de una manera gramaticalmente bien hecha perfectamente. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes quisieran decir, ¿dónde he puesto las llaves de mi carro? ¿Dónde he puesto las llaves de mi carro? A veces nos extravían las llaves del carro, de la casa, y nos llevamos las manos a la cabeza y preguntamos, ¿dónde están las llaves? ¿No? ¿Dónde he puesto las llaves de mi carro? Entonces empezamos con la pregunta where, porque estamos refiriéndonos a dónde, pero de allí en adelante anteponemos el verbo have. Entonces decimos, where have I put my car keys? Where have I put my car keys? Aquí tienen el ejemplo hecho. Ahora bien, ¿por qué pongo puesto? ¿Por qué pongo put con el verbo puesto? Porque puesto no se dice en español ponido ni ponida. Se dice, en vez se dice puesto. Entonces eso nos indica, aunque no termine en ado, ido, eso nos indica que de todas maneras este verbo tenemos que irlo a buscar en esa tercera columna. Y el verbo put es un verbo irregular que se queda igual en sus tres, en presente, en pasado y en participio. Put, put, put. Así que aunque se escriba igual en los tres tiempos, ustedes solamente tengan en la mente que lo sacaron de esa tercera columna. ¿Ok? Aquí estamos aplicando el método Miller una y otra vez para que ustedes vean que es aplicable, que es realmente una manera, es como de acortar el camino, acortar el tiempo de estudio que ustedes tendrían que hacer si no utilizasen este método, así como me pasó a mí. Yo todo lo que les estoy enseñando aquí son cosas por las cuales yo he pasado o tuve que pasar para poder aprender el idioma inglés ahora con perfección. Así que fíjense, ¿dónde he puesto las llaves de mi carro? Quedaría, where have I put my car keys? Where have I put my car keys? ¿Ok? ¿Dónde he puesto las llaves de mi carro? Aquí está. Vamos a hacer entonces el otro ejemplo. ¿Has estado en New York alguna vez? ¿Has estado en New York alguna vez? Como les vuelvo y les repito, cada vez que utilicen este auxiliar, siempre por un 90-95% de las veces van a tocar que el verbo va a estar en participio. Entonces, como eso sucede, ustedes inmediatamente que quieran formular una pregunta que tengan en la mente, has, hemos, has hecho la tarea, he visitado, has estudiado, siempre tengan presente en esa tercera columna que yo se las otorgué a ustedes con todos los verbos, con las tres columnas del método Miller. Entonces, para hacer esa traducción mental, ustedes van a decir, have you ever been to New York? Have you ever been to New York? ¿Has tú alguna vez estado, aquí está, estado en Nueva York? Ok, alguna vez, esto lo pueden decir ever. Utilicen esa palabra que es de frecuente uso para los angloparlantes y también como les va a economizar inclusive hasta tiempo en pronunciarlo, ever. Ok, así que utilicen eso para que su léxico vaya enriqueciéndose. Okay. Antes de proseguir al próximo ejemplo que es has, quiero recordarles a todos quienes no se han suscrito al canal, quienes están llegando a esta clase por primera vez, que por favor sigan la secuencia de clases. Si llegan a este método, llegan a estas clases, vamos a decir una lección 6, una lección 14, una lección 9. Yo los incentivo a que por favor vayan desde el comienzo,
en orden hasta la lección número 20, porque esa es la manera que este método está diseñado. Aquí la lección 5, por ejemplo, se basa en los estudios de las lecciones previas, de igual manera la 18 o la 16. Así que el ingrediente fundamental para aprender un idioma, para que ustedes aprendan el inglés, se llama disciplina y constancia. Son dos de las cosas más importantes que ustedes deben, aparte de tener un buen curso, un buen método detallado, deben tener constancia y disciplina, ¿ok? Y enfocarse ustedes en las clases, enfocarse si están estudiando con el método Miller, seguir con el método Miller. Si están estudiando con otro tipo de métodos que a ustedes les resulte provechoso, entonces tienen que enfocarse en eso. No se pueden estar saltando de un método al otro, de un sistema al otro, porque entonces nunca se van a enfocar, ¿ok? Eso es otro de los consejos que les estoy dando a ustedes, porque ya yo pasé por eso y una vez que yo me enfoqué fue cuando logré los resultados que yo quería. Así que quiero los mismos para ustedes, ¿ok? En esta segunda columna vamos a ver el has, que se utiliza para él, ella y eso. Vamos a hacer algunos ejemplos para que lo noten más claro. Cuando estén pensando en español, en decir algo como ¿desde cuándo ella ha estado enferma? ¿Desde cuándo ella ha estado enferma? Ok, vamos a empezar esa pregunta con Since when has she been sick? Since when has she been sick? Ahí se dan cuenta, empezamos ese desde cuándo. ¿Ok? ¿Desde cuándo? Se hace since when. Since when. ¿Ok? Quiero que también muchas cosas, muchas frases y muchas palabras que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, este since when, si ustedes realmente quieren recordar palabras que escuchan o frases que quieren recordar, que son útiles y que deben recordarse, yo les exhorto a que las escriban a puño y letra en un papelito blanco y que las pongan en la pared, ya sea de su cuarto, ya sea de un sitio donde ustedes estén, si están en una oficina, que las pongan allí, y cuando ustedes las miren, escriban solamente en inglés para hacer ese esfuerzo mental. Ustedes lo ponen allí y estoy seguro que dentro de 2 o 3 días eso ya va a estar grabado en su cerebro. Eso fue otra de las cosas que yo hacía cuando estaba aprendiendo inglés. Háganlo, les estoy diciendo cosas que realmente les va a trabajar. Entonces, ¿desde cuándo ella ha estado enferma? Since when has she been sick? Aquí está de nuevo. Has, porque estamos hablando de ella. Entonces allí, y estamos en presente, ha estado enferma. Has she been sick? Tenemos que utilizar el participio del verbo to be, ser o estar, que viene siendo been para todo el mundo, ya sea para yo, para ti, para ustedes, para ellos. Qué fácil es el inglés, amigos. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ejemplo. ¿Cuánto tiempo él ha estado divorciado? ¿Cuánto tiempo él ha estado divorciado? ¿Ok? Empezamos, ¿cuánto tiempo? How long? How long significa cuánto tiempo. ¿Ok? Ha él estado divorciado. Has he been divorced? Has he been divorced? Como estamos haciendo una pregunta, referencia en el presente, he has. So, has he been divorced? Has he been divorced? Utilizamos el participio de estar, ser o estar, que viene siendo been divorced. Y aquí está, divorciado. Divorciado. Divorce es el verbo. Divorciado. Se le agrega también una ed al final y eso implica divorciado. Siempre tienen que poner, cada vez que oigan ado, váyanse a esa columna, tercera columna del método Miller que les regalé y utilicen esa tabla, manténganla en su celular, en su tableta, en su computador, porque siempre la van a necesitar. ¿Ok? Hacer el próximo ejemplo. ¿Ha llovido aquí últimamente? ¿Ha llovido aquí últimamente? Estamos hablando entonces de it, ¿verdad? Entonces, has it rained here lately? Has it rained here lately? ¿Ha eso llovido aquí últimamente? ¿Ok?
Ok, aquí acuérdense que estamos omitiendo ese eso. Aquí no tenemos que pronunciar eso. ¿Ha eso llovido aquí últimamente? Nosotros en español no tenemos que pronunciar eso. Ha llovido aquí últimamente, ¿no? Entonces, por eso es que se hace de esta manera. Has it en presente. Has it rained here lately? Rained, llovido. Aquí está, nuevamente, se van a esa línea. Rain es en presente, rained es en pasado y rained es en participio. Igual que pasado, siempre les digo que piensen en esa tercera columna. Lately, últimamente. Lately, últimamente. ¿Ok? Escriban eso a puño y letra. Los rompen ese papelito, recortan el papelito y los ponen en su pared. Si quieren memorizarse esa palabrita, lately, escríbanlo así como lo ven, lo ponen en la cabecera de su cama, pueden poner hasta 10 palabras, 20, ¿no? Y solamente miren los recortes en la pared y traten de recordar lo que significa esa palabra en español. ¿Ok? Vamos a la próxima frase. ¿Ha comprado María un carro nuevo? ¿Ha comprado María un carro nuevo? Entonces María es ella. Por eso es que estamos utilizando has. Has Maria bought a new car? Has Maria bought a new car? Ha María comprado. Entonces aquí es buy, es el presente. El pasado es bought también. Y el participio pasado es bought. ¿Ok? A new car, un carro nuevo. Aquí estamos utilizando los adjetivos que les enseñé en clases pasadas. Ok, vamos a hacer el próximo ejemplo. Se ha comprado María un carro nuevo. Aquí le estoy dando vuelta a esa misma frase para poder utilizarlo de diferente manera. Ok, aquí dijimos que María ha comprado un carro nuevo. Aquí miren lo que estamos preguntando. ¿Se ha comprado María un carro nuevo? ¿Se ha comprado María un carro nuevo? Es porque les quiero presentar una palabra que ustedes deben, o una forma que ustedes deben también saber. Has Maria bought herself a new car? Aquí estamos totalmente igual que la frase de arriba. La única diferencia es esta palabra, herself. Ok, aquí hay una pequeña cápsula que le voy a hacer. Se ha comprado María un carro nuevo. Entonces, como estamos hablando de María, igualmente utilizamos has. Has Maria bought. Comprado, vamos a el participio como hicimos en la frase de arriba. Herself a new car. En inglés, cuando estamos hablando de ella misma, él mismo, yo mismo, ustedes mismos, lo único que deben agregar a ese pronombre es self. Myself, yourself, herself, himself, hisself, ourself. Todos esos pronombres se unen para decir como yo mismo. ¿Ok? Cada vez que tengan algo que decir que tenga que ver con ustedes mismos, entonces se utiliza este herself. Myself, yourself, hisself, himself, herself, ourself, yourself, themselves. Aquí en los plurales cambia. En vez de ser selves, se dice, por ejemplo, ourselves. Y, por ejemplo, yourselves. Ahí sí aquí sí diferenciamos cuando es singular de plural o themselves. ¿Ok? Y un carro nuevo. ¿Ok? Esta es la última frase para este ejemplo. Vamos a seguir entonces con had, que es el pasado. Vamos a utilizarlo de la misma manera. Vamos a enseñarles entonces un par de frases para que ustedes sepan cómo hacerla, cómo utilizarla. ¿Ya habías hablado con el jefe acerca de eso? Had you spoken to the boss about it already? Had you spoken to the boss about it already? Estoy hablando lento para que ustedes también repitan. Por favor, siempre que yo hago estos ejercicios, por favor, repitan. Ustedes están en el modo perico, que es para repetir. ¿Ok? Vamos a repetir. Así como los niños repiten, así ellos aprenden también. Had you spoken to the boss about it already? Aquí hay dos cosas que les quiero decir. Número uno, had you spoken.
Habías hablado. Ado. Nos vamos a la tercera columna del método Miller para hablar. Hablar en presente es speak. En pasado es spoke. Y en participio pasado, la bella palabra spoken. Okay? Had you spoken to the boss about it later? Had you spoken to the boss about it already? Okay. Esto viene siendo, entonces, habías hablado con el jefe acerca de eso. Ya, si queremos recalcar que ya, entonces al final le incluimos esta palabrita, already. Already significa ya. ¿Okay? Cuando ustedes quieran, ustedes pueden hacer la frase igualmente como se hace sin decir ya. Por ejemplo, habías hablado con el jefe acerca de eso, pero si quieren recalcarlo ya, entonces al final le ponen already. ¿Ok? Pueden escribir esa palabra también en su pared, o sea, en un papel y pegarlo en su pared. No quiero que vayan a rayar sus casas y decir que fue por culpa mía. La próxima frase sería: ¿habían ustedes pedido permiso para salir más temprano del trabajo? ¿Habían ustedes pedido permiso para salir más temprano del trabajo? Aquí está una frase bastante larga y en inglés sería: Had you asked for permission to get off earlier from work? Had you asked for permission to get off earlier from work? Había entonces pedido permiso para salir más temprano del trabajo. Aquí está. Had you asked, pedido. Van a la tercera columna. Permiso para salir, to get off. Get off. Eso es get off. Get off es un verbo compuesto. En inglés es a compound verb. Usualmente dos palabritas cortas que significan o que tienen un significado un poco más largo. En la próxima lección va a ser acerca de eso. Así que por eso les traje este pequeño ejemplo para que como una antesala de lo que viene. Get off earlier from work. Salir más temprano del trabajo. Esto es una pregunta. ¿Ok? Vamos entonces a hacer el próximo ejemplo. ¿Habías ido a este centro comercial anteriormente? ¿Habías ido a ese centro comercial anteriormente? ¿Habías ido a ese centro comercial anteriormente? Fíjense, aquí está ese adjetivo que vimos en la clase de los adjetivos, cuando se indica si es este, estos o esos. Ok, así que lo que vamos a utilizar acá va a ser that. Ok, como estamos diciendo, ese no está en la proximidad de nosotros. Ok, pero volviendo. Habías está en pasado. Eso es el auxiliar de have. Está en pasado. Had. Ido. Esto es el verbo ir. En presente sería go. En pasado went. Y en participio pasado. En participio, la tercera columna del método Miller les indica claramente que eso se dice gone. Had you gone to that mall before? Had you gone to that mall before? ¿Ok? Eso es de la manera que trabaja este auxiliar en forma de preguntas. Muy que común todos los días cuando ustedes empiecen a laborar, que seguro que aprendiendo estas 20 lecciones ya van a poder ir a tocar puertas y trabajar si eso es lo que están buscando, o inclusive escalar en la posición que ya tienen, porque ya ahora sí se pueden desenvolver en inglés, ya se pueden entender y pueden comunicarse e interactuar en inglés. ¿Okay? Esto se utiliza mucho en inglés, por eso les traje esta clase. Ok, espero que estén aprendiendo mucho de esta clase número 16. Ahora les tengo un par de preguntas para que interactuemos, para que ustedes pongan sus respuestas en los comentarios y así nos ayudemos uno con otro en la comunidad del método Miller. Aquí va la primera pregunta. ¿Has llamado al doctor? ¿Has llamado al doctor? La segunda pregunta. ¿Carlos ha llamado? ¿Carlos ha llamado? Y la tercera pregunta. ¿La medicina se había acabado? ¿La medicina se había acabado? Ok, espero leer sus comentarios al pie de este video. De vuelta a la clase. Como les había anticipado, la próxima lección vamos a hablar de los phrasal verbs. Phrasal verbs, que son verbos que se utilizan compuestos. Son verbos compuestos porque son compuestos de dos palabras
que se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano de los angloparlantes. En estas palabras ustedes solamente van a tener que usar bastante la imaginación, pero vamos a hacer ejemplos con algunas de estas que tengo acá. Creo que tengo cerca de 20 y vamos a hacer una clase completa y les voy a explicar lo que significa cada una, cómo utilizarlas, y estas son bastante comunes. Aparte de eso, en el website oficial Método Miller en Teachable.com también les voy a proveer un listado de un número grande de este tipo de phrasal verbs para que también los cuelguen en su pared y ya empiecen a utilizarlos. Los angloparlantes, en vez de utilizar palabrotas sofisticadas en inglés, ellos prefieren utilizar estas palabras más cortas que son de uso común en el diario vivir de los norteamericanos. ¿Ok? Así que, y como ya saben, en el website nosotros tenemos también más prácticas acerca de esta lección. También tenemos vocabularios adicionales y exámenes de comprensión para todas estas lecciones. Eso es algo que no lo puedo hacer en YouTube, así que lo hemos hecho en la plataforma de Teachable con nuestro propio sistema de enseñanza del inglés, que es el método-miller.teachable.com. Ok, hasta la próxima lección 17 y que queden todos bien. Hasta pronto.